para, vamos a grabar la clase siempre para, si alguien no se puede conectar, entonces la idea es, y la meta es, subirlas a una página en YouTube. Entonces, si usted algo no le quedó claro, métase, yo le voy a mandar el link siempre. Entonces usted se mete entre semana y vuelve ahí, tranquilo, ahora vuelve y repasa. Esa no es público, sino que está oculto. Entonces no es que alguien la va a rastrear y todo por internet, sino que no, alguien con el link le da clic al link y ahí lo puede ver. Entonces, por eso explico esto, porque así ustedes saben, ¿verdad? Que es para un material de consulta también, aparte de lo que vimos, entonces ahí pueden repasar también cualquier cosa. Entonces vamos a empezar orando y vamos a iniciar con la clase de hoy y va a estar muy bueno, va a estar muy bueno también. Entonces, oramos. Gracias Dios por este día, gracias Padre porque nos cuidas, gracias Dios por el privilegio Dios que nos das de poder estudiar tu palabra, reunirnos con mis hermanos, Dios, también aún a la distancia, pero aprovechando también esta tecnología, Dios, que tú nos brindas y poder, Dios, compartir con mis hermanos también, Dios, eh, sobre esta materia, Dios, y que también la podamos aplicar tu palabra, Dios, a nuestra vida y podamos aplicar estas herramientas que estamos estudiando también para nuestro estudio bíblico y también para poder enseñar a otros también. Gracias, Padre. Guíanos, guárdanos, Dios, en el resto de esta noche y que también podamos poner en práctica todo, Dios, y tenerlo ahí en nuestra mente, Dios, también para nuestro estudio bíblico y personal. Gracias, Dios. Todo lo dejamos en tus manos. Y también, Dios, pedimos por Pastor Armijo, Dios, Antonio Armijo. Sabemos, Dios, la situación que pasó con su papá. Gracias, Dios, porque tú estás cuidando a su familia, tú tienes el control, Dios. Nada se te escapa, Dios, y permitiste esto, Dios, en este momento. Y con un propósito, Dios, no lo sabemos, Dios, pero trae consuelo, Dios, trae paz a su familia. Y sabiendo, Dios, que tú tienes todo, Dios, ya diseñado todo tu plan, Dios, para nosotros. Y gracias, Dios, por lo que permite, Dios, y también consuelo para la familia. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir aquí. Ahí estamos. Bueno, la clase es, bueno, Seminario Bautista Tomás Kennedy. La clase es métodos del estudio bíblico, ¿verdad? Hay varios métodos. Ya tengo el otro material de otros métodos también. Entonces ahí se los vamos a mandar, ¿verdad? Ahí pronto. Y este es el versículo lema de esta clase. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Y hablábamos de ese versículo, de trazar bien, ¿verdad? De explicar bien las escrituras. Les presento a mi familia. Somos misioneros aquí en Honduras con una organización, SCORE, y con una iglesia bautista también aquí en San Pedro Sula. Entonces, Dios nos da el privilegio de servir aquí, ¿verdad? Y hay una frase, ¿verdad?, en el material que dice, dejando que la Biblia nos enseñe. No venir a la Biblia y ya lo sé todo, no, sino que venir, estudiar la Biblia y dejar que la Biblia me diga qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Y qué es cómo lo puedo aplicar y palabra viva cada día, ¿verdad? Entonces, eso es. Explicábamos la clase, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior por los hermanos que no pudieron estar, pero vamos a ir rapidito también y avanzar en la clase de hoy. Asistencia, si ustedes vienen todas las clases, vienen 10%. Si ustedes presentan las tareas, que son tareas prácticas que vamos a estar realizando en clase y para avanzar después, ¿verdad? Individual. Y después vamos a hacer, esas son 60 puntos, ¿verdad?
cheque. Lecturas o resúmenes, yo les dejé leer ahí tres capítulos, sí, como tres, son 4 páginas, 6 páginas más o menos la otra. Entonces ahí las van a tener para hacer un resumen para el 21 de febrero, ahora ya les voy a decir ahí. Y la evaluación final, vamos a agarrar un versículo, perdón, un párrafo, y le vamos a aplicar lo que ustedes aprendieron en clases. Ahí va a ser la evaluación. Ya les dije, facilito ahora. Entonces, estas son las tareas o resúmenes. Acabo de mandar ahí de nuevo el texto de la clase. Entonces, ahí donde dice el material, ¿verdad? Método de estudio bíblico, capítulo del 1 al 7, ahí ustedes van a encontrar esto. Primero, entonces, van a buscar ahí la página. A mí no, hay algo que está diferente aquí, ¿verdad? Que dice páginas 7 y 8, pero aparece páginas 121 y 122, porque en el material que nos enviaron, ahí aparece, ¿verdad? En la parte de arribita, un número. Pero si ustedes leen, están en un documento así, en teoría es la página 7 y 8, ¿verdad? Entonces, en ese hay un apéndice ahí que dice cómo recibimos la Biblia. Entonces, ustedes van a hacer un resumen de una página. ¿Cómo recibimos la Biblia? Un resumen de una página en sus propias palabras. No ocupo tanto, sino que solo quiero que ustedes lo lean, ¿verdad? Lo mismo con la página 15 y 16, si ustedes tienen en el PDF 15 y 16, o la que dice ahí en el numerito arriba, 129 o 130. También una página y que ustedes lean los lenguajes de la Biblia, en qué idioma fue escrito y demás. Y la otra es, haga un resumen de la sección métodos, otros métodos de estudio. Es un documento aparte. Aquí lo tengo, aquí se los voy a enviar ahí. Pero otros métodos, estudio biográfico, o sea, cómo estudiar o cómo aplicar el método inductivo a una biografía. Como el otro es método temático, por temas. Si yo voy a estudiar un tema, cómo aplicar el método inductivo a ese tema, ¿verdad? Otro es de doctrina. Si yo quiero enseñar o me piden, ¿verdad?, enseñar sobre escatología o sobre nombres de Dios, o se me piden predicar de otro tema, digamos, otra doctrina, la Trinidad. Entonces me piden doctrina, ¿cómo estudio, cómo investigo ese tema? Entonces está muy bueno ahí. Y un devocional, cómo hacer con devocionales prácticos, ¿verdad? Entonces está muy bonito este. Igual, ¿verdad? Ustedes hacen un resumen de una página o 2 páginas de este. Así que no es complicado. Y si ustedes hacen esas 3 tareas, ahí tienen sus 10 puntos también ya. Cualquier pregunta pueden escribirla ahí en el chat de Zoom, o pueden mandarla ahí al chat de WhatsApp, no hay problema, ¿verdad? Bueno, las indicaciones generales, vamos a volver a repasar esto para que quede ahí claro. Si usted tiene su cámara apagada, ahí dice de forma injustificada, eso será una inasistencia o falta. En el caso del pastor Saúl Brito, ya nos mencionó que él está en una situación ahorita preparándose unos medicamentos, algo así, entonces está excusado, pero ya se va a conectar, ¿verdad? Entonces, pero la idea es tener nuestra cámara encendida, ahí. La nota mínima, otra es 70%, ¿verdad? Son disposiciones del seminario. Cámara encendida y la nota mínima 70%. Si ya matricularon la clase, entonces van a estar en un chat de WhatsApp donde se va a enviar datos de la clase. Creo que todos están en el chat, si no, ahí me avisan al final. Tener su micrófono apagado y encender su micrófono cuando se le pida. Buscar un lugar adecuado para poder recibir la clase. Esta es otra disposición del seminario, ¿verdad?
no estar ahí, como mencioné en la clase pasada, en medio de la sala y todo el mundo viendo el partido ahí, celebrando los goles y usted también viendo a quién echa el gol y todo eso, la repetición. Queremos que usted esté concentrado y que esté en un lugar ahí y que pueda pedirle a Dios para que nos enseñe y estudiar ahí la Biblia. Bueno, ponerse de acuerdo con los encargados del seminario por cualquier otro detalle, ¿verdad?, administrativo o demás. Entonces, bueno, hicimos esta pregunta, ¿verdad? No era un gran conversatorio que vamos a hacer, sino que leemos Génesis 1:1. De principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vamos a hacerle observaciones a Génesis 1:1. Entonces, primero, alguien que quiera entonces habilitar su micrófono y que me diga una observación de Génesis 1:1 que ustedes tuvieron. Hola, hermana Lidia, Dios le bendiga. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Disculpas por desconectarme hasta ahorita, que No, venía no en hay el problema. camino. Entendemos. Sí, justo hablábamos con el pastor Bernaún y me dice, no, hoy está complicado el retorno a casa, así que no hay problema. No. Bueno, la Yo pregunta digo, entonces, una una observación. observación, Ujú. yo tengo una. Dígame. Sí, yo digo que Dios creó todo por la palabra. Correcto. Dios es el creador. Esa es una observación. Dios es el creador. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Ajá. Otra Amén, pastor. observación. Diga. El origen de todas las cosas. Dios es el origen de todas las cosas, ¿verdad? Muy bien. Uh-huh. Excelente. ¿Quién más? Pastor Nahum. Dios afirma en su palabra en Génesis 1:1 que es el creador único de toda la creación. Así es. Así es. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Amén, pastor. Génesis 1:1, observaciones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que en el hebreo es Bereshit, que significa inicio o hace referencia al principio. Y creó del griego bara, que literalmente significa creó. Y por lo tanto su palabra es un verbo, no un sustantivo. Sin embargo, según Rachi, un sabio francés que vivió y murió en Francia en el año 1040, que era muy entendido en la materia, en el hebreo más que todo, dice la traducción literal sería entonces en el principio del crear de Dios los cielos y la tierra. Por lo cual nosotros podemos inferir que antes de ese principio no existían. Ese es un punto que yo destaqué, ¿verdad? Dios, o sea, antes de Dios no había nada. Dios es el principio de todo. Dios inicia todo, mejor dicho, de esa forma, ¿verdad? De otra forma. Entonces, todo empieza, Dios es el que genera todo, ¿verdad? ¿Alguien más? Otra observación. Muy bien. También, pastor, ¿Sí? Dígame. podemos ver que hay dos narraciones, ¿verdad? Una es en el principio creó Dios y la otra es los cielos y la tierra. Ajá, sí, dos oraciones, muy bien, está bien, excelente. ¿Quién más? ¿Alguien que más quiere compartir? Si no, doy las que yo tengo acá ahora. Ahí Sí, pastor dice, creó los cielos y la tierra, no dice el cielo y la tierra, sino que dice los cielos. Entonces hace referencia que hay, como dice el apóstol Pablo, hasta el tercer cielo, por ejemplo, habla los cielos y la tierra. Yo me fijé en eso también y dije yo, bueno, está en plural, cielos, y está en singular, tierra. Entonces, muy bien, excelente, hermano. Amén, pastor. Diga, hermano. Podríamos agregar que se muestra un atributo de Dios, el Todopoderoso, ¿no? Sí, ese es. Un nombre propio de Dios es Elohim, y ese tiene esa característica de un Dios creador único, diferente a lo que menciona el hermano. Hermano Pastor Armijo, diga. Sí, al decir Dios creador, estamos hablando de que Dios tiene una de las condiciones principales de Dios es que Él es
un Dios creativo. Sí, él O sea, siempre está creando, siempre está haciendo. correcto. Imagínense por qué hacer Hasta la tantas vez no ha parado. galaxias. ¿Por qué hacer tantas galaxias, tantos planetas, tantos sistemas solares y todo? Dios, ¿verdad? Dios es creador. No podemos nosotros decirle, ¿verdad? Dios, ¿por qué haces esto? No. De él salió crear, ¿verdad? Y crearnos también a nosotros. Muy bien, excelente. Le voy a... Ajá, diga, hermana Águeda. Sí, lo mismo digo yo en el Génesis 1:1 dice la palabra, el Señor en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no? Y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, ¿verdad? Así es que todas las cosas por Él fue hecho y nada lo que ha sido hecho, si no fuera por Él, hubiera sido hecho. Excelente, muy bien, hermana. Dios es el que inició todo, ¿verdad? Entonces, sin él nada podemos haber hecho. Muy bien, excelente, hermano. Bueno, les voy a compartir lo que yo tengo. Ustedes salieron Esto más teólogos, ¿verdad? Dígame. Esto echa ¿cómo se llama? Por la borda el principio que maneja el mundo del azar, ¿verdad? Correcto. Al crear un tiempo, una determinación de tiempo, ¿verdad? Y un propósito de iniciar algo. Así es. Ese versículo, ¿verdad? Echa a un lado, y por eso los científicos y la gente no le gusta estos versículos. ¿Por qué? Porque los confronta con lo que ellos creen erróneamente y ellos deciden, ¿verdad? No puedo tener un creador porque si creo que existe un Dios, tengo que obedecerle o tengo que rendirme a esa persona. Entonces mejor decido no. Eso es lo que hacen los ateos, ¿verdad? Deciden no creer en Dios para seguir llevando su vida así, ¿verdad? Pero este versículo los confronta, ¿verdad? Bueno, les voy a compartir yo mis observaciones más básicas, más básicas. Ahí algunas son estas, ¿verdad? Primero, al leer Génesis 1:1, lo que puedo observar es que es la primera vez que se menciona a Dios en toda la Biblia, es la primera vez que se menciona la tierra, es la primera vez que se mencionan los cielos, y es la primera vez que se menciona un inicio, algo que inició. El libro de Génesis, ¿verdad? Se mencionan muchos inicios, muchas cosas por primera vez. La primera persona, la primera familia, la primera tierra. Entonces, cómo Dios hizo todo, ¿verdad? Animales y todo. Entonces, muchas cosas por primera vez. Entonces, eso encuentro en Génesis 1:1. Otra, es el primer versículo de la Biblia. Eso lo podemos ver también ahí, ¿verdad? El primer versículo de Génesis, el primer versículo del Pentateuco, el primer versículo del Antiguo Testamento. Entonces, ahí, observaciones generales, no le estaba, pero ustedes ya se fueron más arriba, ¿verdad? Pero excelente, está bien. Otra más. Eso es lo que mencionamos, Dios es el creador. Algo que destaca ahí, ¿verdad? Nadie creó a Dios, sino que Dios es el creador, ¿verdad? Amén. Diga, pastor. Perdón, escuché que alguien iba a hablar. Continuamos. Otra observación. Dios estaba antes del inicio. Aún se menciona también Jesús, ¿verdad? También allí el Espíritu Santo estaban antes de que todo iniciara. Dios ya estaba, ¿verdad? Y la última, bueno, tiene 10 palabras. Entonces, otra observación general de Génesis 1:1, ¿verdad? Y Dios está allí, casi en el centro de ese versículo, ¿verdad? Entonces, en el español, ¿verdad? Pero como mencionó mi hermano ahí, ¿verdad? Bereshit, Barak, Elohim. Entonces, ahí, ¿verdad? Otra cosa para profundizar más, ¿verdad? Cómo Dios inicia el relato, ¿verdad? Que nos dejó Moisés. Entonces, y hay muchas más
observaciones que podemos tener de Génesis 1:1, ¿verdad? Pero estas son las primeras, algunas básicas, pero ahí podemos profundizar más y ustedes lo hicieron. Qué bueno, excelente, hermano. Vamos entonces a pasar bueno, otro repaso, ¿verdad? Esto lo vimos en la clase pasada, entonces, ¿por qué es importante la Biblia, verdad? Analizábamos este versículo, que usar bien la palabra de verdad, ¿verdad? Trazar bien la enseñanza de la Escritura. En el link que le mandé, creo que está, sí, creo que lo mandé al chat ya, está la grabación de la clase. Entonces, si alguien quiere ver la clase, estudiábamos estos dos métodos, método deductivo y método inductivo. A ver. Permítame, solo quiero revisar algo, hermanos. No, sí está grabando. Entonces, estos dos métodos son dos tipos de lógica o de razonamiento. Uno es deducir algo y otro es inductivo, de un estudio. Ambos llegan a una conclusión, pero lo hacen de forma opuesta. Ambos métodos se pueden emplear para estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero solo uno de ellos es el que abarca todos los elementos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del deductivo? Es por deducción. Los maestros bíblicos ya saben lo que van a predicar, entonces dice, hoy voy a hablar sobre este pecado. Entonces voy a agarrar un versículo que hable de ese pecado y ahí listo, ya lo predico. Pero no van a la Biblia, dejando que la Biblia nos enseñe y después, ¿verdad?, enseñar nosotros primero aplicarlo y después aplicarlo a los demás. No, es completamente diferente. Entonces solo la Biblia la utilizan para apoyar su mensaje, ¿verdad? Entonces es un método diferente, pero un método inferior para estudiar la Biblia. Método inductivo. El método inductivo examina todas las particularidades de una situación. Intenta formar un principio general de cada una de esas situaciones. Uno aprende, uno examina los hechos, uno hace énfasis en los detalles específicos. Y llegamos a la Biblia como estudiantes. Queremos aprender, queremos que Dios nos enseñe. Recuerden, es un método para estudiar la Biblia, por eso es el método inductivo. Reconocemos ante Dios que no sabemos todo. Como lo mencioné, solo hay uno en la radio ahí, en una mega iglesia que tiene, que él dice sí que sabe todo, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos todo. Y el propósito es ganar entendimiento. Ganar entendimiento. Por eso aplicamos el método inductivo, ¿verdad? El método deductivo, por contrario, solo va a un sermón rápido, una comida rápida, ¿sí? El método inductivo es algo que nos va a dar crecimiento espiritual para nosotros, y si lo compartimos con alguien, también, ¿verdad?, va a ser de bendición. Método inductivo se divide en tres partes: observación, interpretación y aplicación. Esas tres partes: observación, interpretación y aplicación. Entonces, durante toda la clase vamos a estudiar cada uno de estos puntos. La observación es el contexto, los hechos. Todo lo que sucede en el contexto bíblico. La interpretación es encontrar un principio bíblico que el pasaje enseña para una situación particular, ¿verdad? Y que nosotros vamos a sacar una aplicación también para nosotros. Y esa es la tercera parte, la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar ese principio bíblico de esos hechos a una situación parecida en nuestra vida, ¿verdad? Entonces les voy a compartir, ¿verdad? Dice, la próxima vez que estudie la Biblia, escriba cuánto tiempo pasa en observación, interpretación y aplicación. Gracias a Dios, a mí la iglesia están teniendo una secuencia, están estudiando el libro de Josué, y a mí me tocó estudiar, ¿verdad? Predicar el domingo, y me tocó predicar sobre Josué capítulo 3. Entonces, ¿saben qué método utilicé? El método inductivo, ¿verdad?
Entonces empecé a leer, volví a leer, después volví a leer y después, ¿verdad? Iban saliendo, tengo que estudiar esto, tengo que estudiar el río Jordán, tengo que estudiar el arca del pacto, tengo que estudiar el tema de los sacerdotes, tengo que estudiar por qué, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Vamos a muchas cosas para después, ¿verdad? Buscar la interpretación, que es buscar el principio bíblico y después la aplicación, ¿verdad? Entonces, estuvo muy bonito. Y la meta, ¿verdad? Es que todos podamos desarrollar este método y aplicarlo también, ¿verdad? Entonces, si podemos resumirlo, observación es qué dice el texto, interpretación es qué significa el texto y aplicación es qué debo hacer. Y ahí, ¿verdad? Los hechos, el principio bíblico y la aplicación, cuál es la tarea. No se preocupen si voy muy rápido, este material se lo voy a enviar también ahí, el de la clase, así que ustedes lo pueden ver ahí después. Entonces, en la observación, nos enfocamos en el texto específicamente. Vemos cada detalle, vemos las observaciones y lo vamos escribiendo ahí. A mí me gusta, ¿por qué? Porque cuando hacen una comparación, ¿dónde tengo que verlo? Aquí en la parte de observación, ¿verdad? Y hay muchas comparaciones en la Biblia, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estudiar este tema, observación, entonces ahí vamos a aplicar, y ahí después les voy a dar los ejemplos, ¿verdad? Y le hacemos las preguntas a la Biblia. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿A quién se lo dice? Entonces, todas esas preguntas le hacemos ahí al texto. Y después examinamos el contexto del versículo, contexto del párrafo, contexto del capítulo y contexto del libro, ¿verdad? Para observar todo en general, ¿verdad? ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo, pero hay un beneficio ahí, ¿verdad? En hacerlo todo así completo. Un crecimiento espiritual. En la parte de interpretación, vemos a quién iba dirigido y cuando Dios, a través del Espíritu Santo, guió a los escritores, la idea es entender por qué está ese pasaje ahí en la Biblia y qué les quería decir a ellos. Y después de lo que quería determinar eso, qué es lo que quería decirle a ellos, nosotros, ¿verdad? Agarrar un principio bíblico para una situación similar nuestra. Entonces, ese es el objetivo de la parte de interpretación, ¿verdad? Y vamos a ver hoy, ¿verdad? Que la guía es que una guía del Espíritu Santo para llegar a esto, ¿verdad? Y la etapa de aplicación es la etapa final. Tomamos los resultados de la interpretación, tomamos los resultados de la observación y ahora decimos, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Un pastor decía, ¿verdad? No, en el método inductivo la idea es tener una conclusión. Una conclusión. Y a veces uno, por tradición, ¿verdad? Hace los 3 puntos, introducción, conclusión, y da 3 aplicaciones. Pero a veces la gente se acuerda de las 3, a veces no se acuerda de las 3, pero dejarlos con un desafío, ese va a ser nuestra meta ahora, ¿verdad? Llevarlos a una aplicación final. Y aquí mirábamos una pirámide y cuáles son los beneficios, ¿verdad? De hacerlo de una forma correcta o no, ¿verdad? El resultado de estudiar la palabra de Dios utilizando el método inductivo vale todo el esfuerzo requerido, ¿verdad? Un pastor, este material también viene de un libro que se llama Viviendo por el Libro, Living by the Book, de Howard Hendricks, también, ¿verdad? Entonces hay muchos temas y todo que sacan de ahí, de ese material, entonces está muy bonito, ¿verdad? Y mencionaba esto también, vale la pena invertir, ¿verdad? Todo ese tiempo. Aquí repasábamos esto. Ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en la clase de hoy. Y les hago la pregunta a ustedes. ¿De quién? 2 personas que contesten. ¿De quién o de qué debo depender al estudiar la Biblia? Escucho.
Tiene ¿Qué que ser piensa? del Espíritu Santo, hermano, de Dios. Para estudiar la palabra, pues entendemos que es el mismo autor, ¿verdad? Que nos hace la revelación de la misma. Así es. Gracias, gracias, Pastor Saúl. Tenemos que depender de Dios. Hermana Lidia, ¿iba a mencionar algo? Lo mismo que debemos de depender de Dios. Amén, amén. Así es, hermano. Pero también, además de depender de Dios, a través de, ya sabemos, de la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Que te revela. Correcto. También depender de la escritura misma de forma exclusiva. Ujú. Y esa es una pregunta que voy a hacer ahorita más adelantito, ¿verdad? Pero muy bien, gracias, gracias, Pastor, por su aporte, ¿verdad? Vemos esto, que Dios ha dado el Espíritu Santo a cada creyente para ser nuestro maestro principal. Entonces, ¿cómo? El Espíritu Santo, sí, esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, Jesús dijo, ¿verdad? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya lo sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más? Con la ayuda de Dios es posible para cada creyente comprender la Biblia. Entonces, una persona que le pide a Dios que le ayude a entender un pasaje, Dios va a contestar a través del Espíritu Santo, Dios le va a revelar, ¿verdad? Después de tanto estudio, lastimosamente la palabra revelar está mal empleada por otros grupos religiosos, otras personas, otros grupos, y dice, no, voy a dejar que Dios me revele, que Dios me revele, que Dios me revele. Pero no dependen del Espíritu Santo y no estudian la Biblia ahora. Entonces ese es un cuidado ahora, pero el Espíritu Santo, Él es el que nos enseña. Y Dios también espera que estudiemos su palabra diligentemente. Lastimosamente aquí, ¿verdad? Hay unas personas que malinterpretan un versículo que decía, no, pero que en el contexto Jesús les dice, ¿verdad? Cuando vayan a las cárceles, no se preocupen por qué palabra tienen que dar, porque el Espíritu Santo les va a dar la palabra en aquel momento. Pero, ¿por qué? No habían Biblias, no habían otra cosa, sino que todo tenía que sabérselo de memoria. Entonces, andar un rollo era muy caro, muy difícil también de transportar. Entonces, pero hoy sí tenemos la ventaja, ¿verdad? Que andamos en nuestro teléfono, andamos la Biblia, andamos así, y entonces tenemos la oportunidad de poder repasar y poder estudiar, ¿verdad? Entonces, pero ahora les hago la pregunta. Bueno, perdón, antes de hacer la pregunta. También, gracias a Dios, hay personas que Dios le ha dado la habilidad para guiar a otras personas y enseñarles. Hay pastores en nuestra iglesia, hay hermanos líderes en nuestras iglesias que agarran la Biblia y y desarrollan el tema, ¿verdad? Con una destreza, y uno le da gusto, ¿verdad? Escuchar a esos hermanos cómo Dios los utiliza, ¿verdad? Y nosotros aprendemos, espectacular, ¿verdad? Hay gente así en nuestra iglesia, o algunos de los hermanos también tiene esa habilidad que Dios le ha dado, ¿verdad? Y ese es el desafío también. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el caso, si usted es maestro de escuela dominical, excelente, ¿verdad? Dios, ore para que Dios le dé la habilidad y la oportunidad de poder entender la palabra y poder enseñársela también a otras personas. Si usted es predicador también, pastor, ore para que Dios le dé esa habilidad, ¿verdad? Que las demás personas aprendan a través suyo. Y esta es la pregunta. ¿Qué es más importante? Una o dos personas que contesten.
¿Estudiar diligentemente la Biblia o depender del Espíritu Santo? ¿Qué piensan? Creo que las dos cosas, pastor. Ajá, hermano Alexis, muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos que aplicarnos, ¿verdad? Como nos dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:39, que escudriñáramos las escrituras, ¿verdad? Porque ahí está la vida eterna y ellas son las que hablan de Él. Y también tenemos que depender del Espíritu Santo porque Él es nuestro maestro, el que nos enseña y nos prepara para toda buena obra, como dice la palabra. Excelente, hermano. Muy bien, muy buena respuesta ahora, muy buena respuesta. Ahí están los dos Bien, versículos que complementan. Diga, ¿alguien más? también Igual. hay, también existe la realidad de que, ya se dijo ahorita, se dijo hace poco, el Espíritu Santo se va a revelar, ¿verdad? Ujú. Todas estas cosas. Si no hay estudio, no hay nada de que acordarse. El estudio, el estudiar la Biblia, la palabra de Dios, nos va enseñando, ¿verdad? Y en el momento dado, en el que se necesita esa palabra, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Espíritu Santo hace su trabajo de hacer recordar. A los predicadores no sucede eso, ¿verdad? Estamos en el Ujú. púlpito, de repente empieza a bajar del internet del cielo, ¿va? Toda la información que no está en el bosquejo, en los escritos, ¿verdad? Pero es porque porque ya se leyó. Entonces no podemos depender del Espíritu Santo sin haber estudiado primeramente la palabra. Así que las dos cosas. Así es. Pastor Nahum, ¿quiere comentar algo? Al estudiar la Biblia y al introducirnos a las Sagradas Escrituras, totalmente dependemos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a poder escudriñarlas y atesorarlas en el corazón. Excelente, excelente, pastor. Entonces, como mencionaba, concluyendo en esto, ¿verdad? Ambas son importantes y son necesarias y no va uno desligado de la otra, van unidas, ¿verdad? Van unidas. Entonces, debo estudiar la Biblia como si todo dependiera, ¿verdad?, de mí, pero debo depender del Espíritu Santo como si todo dependiera de Dios. Que él nos va a guiar, ¿verdad? A veces un versículo nosotros nos dan, hermano, fíjate, quiero que hable de tal tema, o compártanos tal versículo. Entonces uno va y ¿qué es lo que hace uno? Estudiar el pasaje y después Dios lo va guiando, ¿verdad? Dios lo va guiando a un tema, ¿verdad? Y tal vez orando ahora para que ese sea lo que la congregación necesita o lo que el hermano o los niños necesitan para ese momento, los jóvenes, en el caso del maestro de escuela dominical. Entonces, por eso ahora es importante estudiar la Biblia, pero depender del Espíritu Santo también. Y en la observación, trata de analizar los detalles y los hechos que se ven en un pasaje bíblico. ¿Qué dice el texto? Entonces, la observación, usted va a analizar las personas que están, los lugares donde están, los eventos, las circunstancias, los objetos, tiempo, las relaciones, las opiniones personales, las ideas, etc. Digamos, si usted va a hablar del Antiguo Testamento, usted tiene que, estudiar, ¿verdad?, cómo era todo el contexto. Fíjense, compartiéndole ahí un poquito, ¿verdad? A mí me tocó el cruce del río Jordán en Josué 3 y tuve que estudiar, ¿verdad?, cuánto medía, cuánto era lo ancho de los ríos en aquel momento, porque una persona puede decir, no, pero Dios puede, Dios puede mandar viento y puede secar el agua y no hay problema, ¿verdad? Y ese no es un milagro. Entonces, lastimosamente hay gente que desacredita la Biblia y le quiere sacar, ¿verdad?, lo milagroso de la Biblia y deja la Biblia con un montón de agujeros, ¿verdad? Pero en este versículo, ahí en Josué 3:15, él menciona, ¿verdad? Pero en el tiempo de la siega, dice, el río Jordán se desborda por todos los lugares. Y poniéndolo en nuestro contexto, es como ver al río Ulúa, ¿verdad? Que en el tiempo de la lluvia empieza a salirse por todos lados. Y allí en ese momento es que Dios le dice a Josué,
vamos, tienes que cruzar. Entonces, pero ¿cómo lo analiza uno eso? Bueno, busca, ahora busca y mira las circunstancias, el momento. Hoy el río Jordán está casi seco en algunos lugares y todo, ¿verdad? Pero en aquel momento lo que la Biblia menciona es que estaba. Y lo otro que menciona también, en dirección de Jericó. No se fueron por un lado allá más al norte o más al sur, sino que se fueron, estaban ahí ya casi en línea para entrar a Jericó. Entonces uno no dice la Biblia en qué lugar cruzaron, pero sí uno tiene una idea más o menos, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale todo eso? Del estudio, del tiempo que usted dedique a estos detalles, a observar, ¿verdad? Entonces, ay, es muy bonito, saca mucho provecho ahí al dedicar ese tiempo. Dado que la Biblia, este está muy bueno, muy buen pensamiento este. Dado que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos acercarnos a la Biblia como si fuera otro libro o como si fuera el periódico. Voy a agarrar la prensa y leer. Voy a agarrar Don Quijote y lo voy a leer. Ah, voy a agarrar la Biblia. Ah, la voy a leer también. Ahí, yo tenía maestros, ¿verdad? En la universidad que ellos eran, se decían ateos, eran maestros de filosofía y ellos sabían la Biblia. O sea, habían leído la Biblia muchas veces también. Pero, ¿cómo se acercaban ellos a la Biblia? Como un inconverso ahora y no tenían el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo, entonces no podían entender las cosas. Entonces ellos se acercaban a la Biblia como un libro más. Pero nosotros como cristianos no podemos acercarnos hacia la Biblia. Debo esforzarme por comprender la Biblia y poder aprender algo más. Bueno, ahí estamos en esta parte. Prepárese para la observación, dice. Aquí está un versículo que le mencioné, si alguien lo puede buscar. Primera de Corintios 2:14. Alguien cuando se acerca a la Biblia tiene que creer que la Biblia, creer en Dios, ¿verdad? Y acercarse y decir, Dios, enséñame. Entonces, en el caso de una persona inconversa que se acerque a la Biblia, va a estar muy limitado porque no va a entender las cosas. ¿Quién puede leer Primera de Corintios 2:14? Ven, pastor. Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Gracias, hermano. Entonces, uno tiene que acercarse creyendo, ¿verdad? O una persona cristiana, ¿verdad? Para entender la Biblia, tiene que tener el Espíritu Santo en uno. Pero alguien inconverso solo puede leer o puede entender la verdad del Evangelio. Entonces, pero los creyentes nos acercamos a la Biblia, ¿verdad? Creyendo en Dios y que Dios nos puede ayudar. La oración, bueno, tenemos que orar mucho, ¿verdad? Si nos toca predicar, nos toca enseñar, nos toca dar una clase, un discipulado, algo así, bueno, la oración es parte, ¿verdad? De todo ese proceso de preparación. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, nos abra nuestro entendimiento y que Él nos guíe, ¿verdad? Después, la obediencia. Aquí alguien se puede buscar Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Por favor. Santiago 1, Del 22 al 25, por favor, hermana. 22 al 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Hasta el 25 leí, hermano. Ok, porque la palabra dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Perfecto, gracias, hermana, gracias. Entonces, lo primero, ¿verdad? Nos acercamos a la Biblia también, ¿verdad? Para obedecerla, para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o cambiemos. Y autoevaluación. Hay un versículo, ¿verdad? Hay dos versículos ahí en Salmos. Salmos 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Voy a la Biblia creyendo en Dios. Voy a la Biblia en oración, que Dios me ayude. Voy a la Biblia porque quiero obedecer a Dios. Y voy a la Biblia también para que me examine a mí mismo. Y con el deseo y la disponibilidad de aprender. Para decir, voy a cambiar, ¿verdad? No puedo decirle a las demás personas, ¿verdad? Que aprendan esto, hermano, apréndanse esto, si yo no lo pongo en práctica, ¿verdad? Si yo no lo aprendí primero. Entonces, ahí va también la parte personal, ¿verdad? Ahí. Ahora, tómese el tiempo suficiente. Bueno, ahora la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Una persona decía, un pastor decía cuando estudiamos homilética, ¿verdad? Para estudiar, para una predicación o una enseñanza de 30 minutos, bueno, 8 horas, prepárese 8 horas. Entonces, ese decía, el tiempo suficiente. Ay, nosotros decimos, ay, 8 horas mucho, ¿verdad? Pero si usted le dedica 1 hora al día, en una semana son 7 horas, ya lo tiene facilito, ¿verdad? Y lastimosamente uno no es tan dedicado y uno no organiza tan bien su tiempo o le dedica más tiempo a otras cosas, ¿verdad? Entonces, pero la idea es leer el pasaje, invertir tiempo suficiente, leer el pasaje varias veces para un entendimiento general del pasaje. A nosotros nos recomendaban, ¿verdad? Si usted va a explicar un pasaje, le toca predicar, entonces tiene que leer el capítulo, tiene que leer los capítulos que están antes, los capítulos que están después. Y si puede leer todo el libro, léalo, porque así tiene usted un entendimiento general de dónde está ese pasaje, ¿verdad? Ahí y por qué fue escrito también. Entonces, tómese el tiempo suficiente, ¿verdad? Yo tengo una herramienta, no quiero decir una trampita, ¿verdad? Pero yo pongo... Ahora tenemos la ventaja, ¿verdad? De que en YouTube hay muchas herramientas también ahí y está la Biblia hablada. Entonces yo pongo ahí busco ahí en YouTube el libro de la Biblia tal y lo pongo en audio y lo pongo y ahí, ¿verdad? Estoy leyendo con la Biblia, correcto, porque no, si no me voy a perder, ¿verdad? Con la Biblia y el audio y lo pongo ahí rapidito y lo voy leyendo todo. Así voy leyendo todo el contexto, tengo leyendo todo el contexto y ya tengo un panorama general, ¿verdad? De todo. Pero esto es parte de la observación, parte del tiempo que estoy invirtiendo, ¿verdad? Y en el contexto, ¿qué voy a leer o qué voy a examinar? ¿De qué hablan los versículos anteriores? Hay unas
varias de nuestras Biblias, cuando empieza un capítulo, justo viene una secuencia de otra actividad. En los evangelios pasa mucho ahora. Entonces, yo tengo que saber de qué hablan los versículos antes, 2, 3, 4, 5 versículos antes, y 2, 3, 4 versículos después, para saber en qué contexto se dice. Después el tema. Hay Biblias que tenemos que ya traen un tema, entonces uno tiene que también abrir el panorama, ¿verdad? Lastimosamente, muchos de los temas más bien ya nos predisponen. Si usted tiene Biblia con temas, nos predisponen. Hermano, enseñe de tal Tito capítulo 3. Entonces ya uno se va al tema y ya está predispuesto y ahora ya no se puede salir de ese tema, ¿verdad? Pero la idea es, ahorita como estudiantes, agarrar una Biblia que no tenga títulos y así uno va creando su propio. Cuando yo hacía esta clase en presencial, a todos les daba un evangelio de eso, de los Gedeones. ¿Se acuerdan de esos azulitos que salían? ¿Sí? Ese está todo así, ¿verdad? Todos los versículos y los capítulos así, uno detrás de otro. Así que no tienen los temas, no tiene el título del capítulo, así que uno no se predispone a. Entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Pero uno tiene que ver también cuál es el propósito del libro o cuál es el tema del libro. Si a mí me piden a predicar sobre Apocalipsis, yo sé que es un tipo de literatura diferente a explicar el libro de Jueces. Entonces es totalmente diferente. Entonces yo tengo que entender qué libro es, o si el pasaje es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y qué implica cada uno, ¿verdad? Todo es el parte de estudio, la parte de observación, ¿verdad? Después, es espectacular, ¿verdad? Porque hay palabras claves. Cuando ustedes a nosotros nos explicaban, ¿verdad? Salmo 23. Salmo 23. Y uno, bien facilito, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, estudie cuáles son las características del pastor. Estudie cuáles son las características de la oveja. Y ahí nos decía el maestro, ¿usted es una oveja? ¿Jesús realmente es su pastor? ¿O está obedeciendo o está escuchando la voz de otro pastor o de otra persona? Entonces, esas palabras claves uno tiene que analizarlas, ¿verdad? Si hay una comparación, el libro de Proverbios, hay muchas comparaciones, ¿verdad? Entonces, le dicen, mira la hormiga. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Estudiar el elemento a comparar, ¿verdad? El contraste también. Entonces, uno tiene que estudiar eso, el necio y el sabio. Cuando menciona, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la arena, el otro edificó su casa sobre la roca. Entonces uno tiene que estudiar ese contraste, esa comparación, y de ahí sacar, ¿verdad?, todas las observaciones necesarias. Hay varios, en el libro de Proverbios, hay una progresión de una idea, ¿verdad? Un verso, una frase dice una cosa, la siguiente frase dice otra cosa, la siguiente frase amplía. Ejemplo, cuando hable de la sabiduría, ¿verdad? Entonces ahí va haciendo esa progresión. En varios salmos también van hablando de varias cosas así, ¿verdad? Una secuencia de una idea. Si hay verbos, lo que el hermano menciona en Génesis 1:1, ¿verdad? Si hay uniones, si hay conjuntivos, si hay una ilustración allí, las parábolas que usa Jesús, ¿verdad? Tienen una riqueza ahí, ¿verdad? Y una riqueza que una persona simple podría decir, sí se refiere a esto. La parábola del sembrador, ¿verdad? Sí, que uno cuando siembra tiene que saber a dónde va a tirar la semilla. Para una persona simple, esa es la ilustración, ¿verdad? Hay que sembrar bien. Pero Jesús decía, pero a ustedes les es revelado esto porque es una revelación del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, esta ilustración es para esto. Entonces, ahí uno tiene que estudiar esa parte y estudiar todo, ¿verdad? Entonces, muy bueno, ¿verdad?
Los tipos de literatura, lo que mencionaba al comienzo, ¿verdad? Se habla un libro de la ley, se habla un libro de los Salmos, un libro de Proverbios, de Eclesiastés, Cantares. Entonces es una literatura diferente a un evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Qué libro voy a estudiar y demás. La historia, si un libro de historia, profecía, si hay una alegoría. Ay, si ustedes estudian, ¿cuál es? Gálatas, creo que es, ¿verdad? Cuando habla de la sierva, ¿verdad? Entonces hay una alegoría ahí también. Entonces hay que uno dedicarle el tiempo, estudiar a qué se refiere eso y todo. Si hay una verdad práctica, así como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, entonces hay algo ahí que está literal, ¿verdad? Si hay también Eclesiastés, un libro, ¿verdad? Que hace muchos contrastes en la sabiduría humana y todo. Entonces hay que uno saber, ¿verdad? Qué estoy leyendo y qué voy a estudiar, ¿verdad? También ahí. Entonces, si hay una parábola, entonces ahí observar todos esos detalles, y de esa forma nosotros vamos a trazar bien la palabra de Dios, trazar bien la enseñanza. Y yo debo de formular estas preguntas al texto. Estas son las preguntas que todo periodista debe hacer cuando cubre una noticia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces, no somos periodistas, pero nosotros vamos a ir a la Biblia y le vamos a hacer las preguntas al texto. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién es el que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Si estaban en el templo, si estaban afuera del templo, ¿cuándo lo dice? Entonces ahí, ¿cómo lo dice? ¿O cómo surgió tal situación? ¿Por qué, verdad? Entonces, y cuando cuando leíamos, ¿verdad? Alguien me decía, ¿verdad? Cuando en la Biblia sale una palabra que dice para, entonces, decir, para. O sea, de detenerse, porque hay una aplicación ahí. Efesios 2:10. Ahí hay un para también, ¿verdad? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:10. Ajá. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Y el 10 qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. correcto. Entonces ahí hay un para. Bueno, hay varios para ahí también, ¿verdad? Para que nadie se gloríe y creado para buenas obras. Entonces cuando está un propósito ahí, la palabra para, entonces yo tengo que detenerme y decir cuál es el propósito que menciona ese versículo. Así, cosas generales, ¿verdad? Pero ¿dónde notamos esto? ¿Dónde hacemos esta investigación? En la parte previa, donde estemos haciendo las preguntas. Bueno, ya llegamos. Llegamos a esta parte en 1 hora. Bien, excelente. Ahora, no sé cuántos tienen a la mano el material impreso o lo tienen en otro dispositivo. Entonces, lo que vamos ahora a hacer es, vamos a leer Jeremías 1, del 1 al 19, y vamos a hacer el método de observación. Esa es la parte práctica. Entonces, vamos a hacer la palabra de observación, la práctica de observación a Jeremías 1, del 1 al 19. Vamos a agarrar la Biblia, vamos a leerla 2, 3 veces, y después vamos a hacerle las preguntas. En la página, yo tengo página 12 aquí, pero
No sé si ahí salen con otro número ahora. Pero yo se las puedo enviar ahí, se las puedo enviar a la vamos a hacer 3 grupos, lo vamos a dividir ahorita y vamos a hacerle las preguntas al texto. Y esta es una de las tareas que ustedes van a hacer, ¿verdad? Para presentar. Ejemplo de observaciones. Entonces, le vamos a leer el texto y vamos a hacerle las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Lo que dice aquí, ¿verdad? ¿A quién se atribuye esta porción de la escritura? Lo que dice ahí, no sé si tienen ahí el material, o si no, lo puedo poner aquí. Perdón, aquí lo vamos a hacer más fácil, ¿verdad? Vamos a ver, dejar de compartir. Y ahora les vamos a compartir esta parte. Permítame, voy a ponerlo en pantalla completa. Esto y ya ahorita se los comparto. Yo estoy ahorita en esta página. En la página, el número dice ahí 126, pero en teoría es página 12, ¿verdad? Entonces, aquí dice el material, ¿verdad? Vamos a utilizar las preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? Y le vamos a hacer esas preguntas al pasaje de Jeremías capítulo 1. Entonces, vamos a leerlo primero todos juntos. Vamos a leer todos juntos una vez el pasaje. Entonces, una persona que lo dirija todo, que lo lea todo en su Biblia y los demás vamos a seguir la lectura y después, ya le puedo decir qué vamos a hacer. Primero vamos a hacer eso primero. Entonces, vamos a ver, yo les puedo compartir. Creo que cerré la Biblia. Pero si alguien lo tiene ahí, Jeremías capítulo 1. Amén. Dice Jeremías, llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reino. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino, pues, palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás a todos los que te manden: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en ese día sobre naciones y sobre reinos,
para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas sus ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Muchas gracias, hermana Cintia. Bueno, ya leímos una vez el pasaje. Entonces, les hago la pregunta. ¿A la primera vez entendieron? ¿O ocupan una segunda vez? Sí. O sea, con todo ahora es necesario una segunda lectura. Entonces, hacemos otra lectura. La vamos a hacer ahora aquí mismo. Aquí mismo vamos a hacer una segunda lectura. Ya en la segunda lectura, ustedes vayan viendo qué personajes, o sea, a quién se refiere. Hay algunas comparaciones, sí, ya encontramos algunas comparaciones allí. Hay algunos ejemplos, sí. Hay alguna profecía, sí. Hay algo a qué se refiere. Entonces, ahí ya van viendo más detalle, ¿verdad? No solo es estar allí leyendo por leer, como mencionaba el material, pero no es cualquier libro que estamos leyendo, sino que estamos leyendo la Biblia. Y nuestro propósito ahorita es observar todos los hechos. Después, en las otras clases vamos a hacer una interpretación y en las otras clases vamos a hacer una aplicación. Pero ahora nos vamos a enfocar en observar. Entonces, otra persona, por favor, que nos ayude de nuevo con la lectura de todo el pasaje. Pero vayan abriendo los ojos en qué lugar estaba, qué personas se refieren, cuándo, qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo. Entonces, vamos a escuchar a otra persona que lo lea y vayan pendientes de estas preguntas ahí en la lectura. Alguien más, por favor, y puede leer. Amén. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Excelente, gracias, gracias hermano Alexis. Bueno, ya leímos 2 veces. Ahora vamos a tener un tiempo para orar. Alguien, por favor, que nos dirija en oración y vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento para hacer la observación de este pasaje. Hacer la observación de este pasaje y hacerle las preguntas. Entonces, alguien, por favor, si nos puede dirigir en oración. Dios, gracias, te damos una vez más, te bendecimos. Y ahora te pedimos, Señor, en este momento que sea tu Espíritu Santo, Dios, iluminando la mente y el corazón de cada uno, Dios amado, para poder entender la verdad. Y luego, Dios amado, que tú seas representado en nuestras vidas y que a través de lo que tú reveles, podamos también ayudar a otras personas para que también tú seas representado en la vida de ellos. Espíritu Santo, ayúdanos en este momento. A ti vamos, Señor, y a ti recomendamos. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Como les mencioné ahora, esta es una clase práctica. Esta es una clase muy desafiante también, pero que varias de las tareas las vamos a hacer en clase ahora. Entonces, esta es una de las tareas que la vamos a hacer ahorita y nos vamos a dividir, a hacer 2, 3 grupos y cada uno de los grupos va a ir contestando estas preguntas. En cada grupo dejen unos 5 minutos para volverlo a leer todo el pasaje. Alguien se pone de acuerdo ahí en el grupo, lee otra vez todo y después vamos a empezar a contestar las preguntas. Yo les voy a intentar abrir ahorita
enviarlas por WhatsApp o enviarlas ahí al chat. Pero son las preguntas que salen ahí, ¿verdad? ¿Quién? Y ahí hay varias preguntas. ¿A quién se atribuye esta porción de la Escritura? ¿Quiénes son las personas mencionadas en este pasaje? ¿Quiénes son los reyes mencionados en los versículos? Entonces, todas esas preguntas les vamos a ir haciéndoselas a Jeremías 1. Yo se las voy a enviar ahorita por WhatsApp para que la tengan y ustedes van contestando en una hoja aparte, ¿verdad? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Yo les digo, bueno, donde vayan escribiendo, le toman una foto a todas las preguntas, ya, bueno, a las respuestas, no a las preguntas, porque las preguntas ya las tengo. Entonces, le toman una foto a las respuestas y esa es la tarea 1 de observación, el ejemplo de observación 1, entonces ustedes ya tienen los puntos de observación. Entonces, ahí, en la próxima clase vamos a hacer otro taller de observación y ahí ustedes van a volver a escribir todo para hacerle las preguntas. Pero ahí de esa forma ustedes van a ir completando las tareas. Son 60 puntos de tareas. Entonces, pero varios se hacen en clases y otros se hacen ahí después. ¿Verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer los grupos. Instrucciones. Lo vuelven a leer de nuevo todo el pasaje y después empiezan a hacer las preguntas. Si no terminan, no hay problema, ¿verdad? La idea es que puedan avanzar después de ahí de forma individual. Ahorita voy a hacer los grupos entonces. 3 grupos. Y ahorita lo vamos a crear. Vamos a ver. Pastor, aquí. Grupo 2. Vamos a agregar. Ahorita podemos aprovechar a leerlo de nuevo, no se preocupen. Entonces, ahorita voy a crear las sesiones, las salas. Ustedes le van a dar clic ahí y ahí van a seguir compartiendo en su sala. Tienen que empezar a continuar la lectura y empezar a responder las preguntas. Hermano Antonio, si le da, bueno, pastor, si le da clic ahí en unirse.
Hermano Pastor Armijo. Dígame. Le sale ahí en la pantalla mover a una sala, ¿no? Sí. Bueno, dele clic ahí en OK. Pero sala de grupos, Ajá, dice sala de grupos reducidos. ajá, esa. Dele clic ahí en esa. Hola, hola, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Ya saben más o menos cuáles son las preguntas. Vamos a observar lo que acabamos de ver ahorita y de ahí vamos a sacar las preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué y quién? ¿Verdad? Correcto. Y Sí. ahorita les voy a enviar al chat de WhatsApp, les voy a enviar todas las preguntas que ustedes van a ir contestando. Ok, está bien. Y vamos a ver, ya está ahorita le envié algunas cuantas de 3 del quién. Ujú. Ahora estoy mandando de qué. Entonces ustedes solo las van contestando ahí. Y Correcto. esa es la que tienen que solo tomarle una foto y enviarla. A la respuesta que nosotros hagamos, ¿verdad? Correcto. Ujú. Ok, está bien, hermano. Por eso era una opción era poder escribirla, poder imprimir esta parte, porque así ustedes escribían en la parte de la par y ahí ya tenían Así es, sí. todo ahí abarcado. Pero bueno, aquí Sí, está el pastor. Entonces, háganle la pregunta. La primera dice, ¿a quién se atribuye esta porción de la escritura según el versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1? se atribuye a... Vamos a leerlo, pastor. ¿Quién lo Las escribió? palabras de Jeremías, dice. Correcto, las palabras de Jeremías. Entonces, Jeremías. ajá, a Jeremías. Entonces ustedes le ponen ahí en la pregunta 1, ¿a quién? ¿A quién se atribuye? A Ponen a Jeremías. la par Jeremías. A Entonces la Jeremías, pregunta sí. 2 dice, ¿quiénes son las personas mencionadas en este pasaje? Ahí Tenemos versículo 1 y 2. 1 y 2, sí. Esta respuesta va a haber que mandarla, ¿verdad? Correcto, solo le toman una foto y entonces yo ya sé quién puede ser al privado y yo ya voy llenando ahí que ustedes ya van completando esto. Pero una por grupo o una personal. Fíjense que a mí me gustaría una por grupo, pero en media hora no se va a poder hacer todo. Entonces sería individual mejor. Pastor, la segunda pregunta, ¿cómo dijo? Disculpe. Ajá. En el chat de WhatsApp, hermana Águeda, en el Ajá. WhatsApp, ahí le envié la segunda. Dice, ¿quiénes son las personas mencionadas en este pasaje? Versículo 1 y 2. En el material también está. Creo que es la página 120 y algo, ahí en el digital. Página 126, la final de la 126. Entonces ahí van contestando la pregunta y ustedes son las personas mencionadas son tal. Amén.
Ahí dice la otra, ¿quiénes son los reyes mencionados en los versículos? Entonces ahí leen el versículo 2 y 3 y contestan. El rey este, el rey este y el rey este. Y, ahí, Amén. y con cada una de las preguntas ahí van. Voy a ir a otra chat y aquí quedan ustedes. Vayan platicando y vayan contestando. Aquí en grupo lo pueden hacer. Alguien que lea la pregunta, alguien que lea el versículo y ahí van todos contestando. Está bien. Tenemos ahí unos 15 minutos más todavía, 20 minutos más para esta práctica. Ánimo. Ok. Sí.
los que mencionan. No es todo el árbol genealógico como menciona ahí, sino que específicamente a quién se refiere. Ujú. Pregunta. Tenemos, ¿sería siempre que lo terminamos en grupo o sería individual? Puede ser individual, porque va a ser muy complicado para que puedan coordinar después los tiempos y demás. Entonces, mejor individual. Individual. Okay. Pero Sí, sí vamos, el pastor, sí vamos a mandar ahorita, digamos, lo que hagamos en la clase. correcto. Sí, sí, sí. Ok, ok. Ahí lo pueden enviar. Ahí lo pueden enviar. Perfecto. Bueno, voy a otro grupo y nos vemos en un rato. Tenemos unos 15 minutos todavía para avanzar aquí en el chat, aquí en el grupo. Ok. Listo. Siga. Muy bien. Joacín. Ay, se me olvidó sacar esto. Ya, no, pero Joacín no, dice que le vino también en días de Joacín, no es rey. le vino también en días de Joacín, hijo de Josías. Sí, no, Rey. está bien. Sí, está bien, correcto. Sí, Está bien. pero más abajo dice Josías, rey de Judá. Ajá, Sí, sí, no está bien. Y el otro sería Sedequías, hijo de Josías. sí. Serían ellos tres. Ah, Sedequías, va, ok. Sí, Sedequías. Okay. Sería así de Joacín, Josías y Sedequías, ¿va? Sí. Va muy bien, ya van avanzando, ya van avanzando. Al chat de WhatsApp le envié las preguntas. Como le mencioné al pastor Nahum antes. Mi sugerencia es que puedan imprimir el material porque así es más fácil, ¿verdad? Tienen la pregunta y solo escriben a la par la respuesta. Porque la otra semana yo les voy a pedir, tómenle una foto a toda la. Este se llama ejemplo 1 de observación. Entonces, Jeremías capítulo 1. Entonces, este es el ejemplo 1. Entonces, ustedes le toman una foto y esa ya le queda en su nota de acumulados. Diga, hermano Alan. Entonces puede, a la par dice que le pongamos la respuesta y le pongamos a esa página, le tomamos una foto y se la enviamos. Correcto. Okay. Esa Okay, es la idea. Gracias. ¿Y qué es lo que van a hacer ahorita? Ir avanzando, ir avanzando. Tienen 15 minutos todavía para seguir en grupo, ir ayudándonos y haciéndole estas preguntas al texto. Esta es una muestra, es un ejemplo de cómo deberíamos de hacer la observación. Hacerle las preguntas, quién, qué, cómo, dónde, cuándo, cómo, por qué. Pero así es, muy, muy bien, va muy bien. Bueno, entonces los dejo en 15 minutos ahí, nos volvemos a ver, o si no, paso por aquí en otro rato. Ok, está bien. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Bien. Ay, pero es que nos mandó un montón de preguntas. Sí, hermana. Sí. Ajá. Sí. O sea, la otra son quiénes son las personas que Dios está convocando para traer desastre a la tierra, en el versículo 15. Correcto. Ahí lo leen ustedes el versículo 15 y ahí contestan ahí las personas que están ahí. El rey de y todo. ¿Quiénes son las personas? A Sí, todas las familias de los reinos del norte. Que Dios está con el versículo 15. A todas las familias de los reinos del norte. Ajá, correcto. Esa, ¿verdad? Sí. La siguiente es los versículos 18 y 19 mencionan la posición principal de Jeremías. ¿Quiénes serán estas personas? ¿Quiénes serán estas personas?
¿A quién se le atribuye esta porción? Es la número 1, ¿verdad? Sí, la número 1 Ok, Sí. sería Jeremías. ok. Los versículos 18 y 19. La oposición principal de Jeremías. Serían los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, dice el versículo 19, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová. Entonces sería el rey de, los reyes de Judá, sería la oposición. Ujú. Ahí está, los reyes de Judá, los príncipes, Sus sacerdotes, sacerdotes y el pueblo. Nos vemos en un ratito. Ok. Principal de Jeremías. Pues a Jeremías. No estamos aquí. Sí, Porque en el verso 18 y 19, por ejemplo, en el 20 dice que es contra Jeremías, pelearán contra ti. sí, así es. Entonces, 10. Y estamos hablando Ya de los sabemos que, ya sabemos que los que estaban en oposición a Jeremías son los reyes de Judá, los príncipes, los de todo el mundo. Ahí va. sus sacerdotes y el pueblo de toda la tierra, dice. ¿Sí? Entonces son el 18 y el 19. Bueno, dejemos el otro como está. Sí. Ok. Ahora